Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su tercera clase de química. Yo soy Rocío Fuentes y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy estudiaremos juntos lo que son ácidos y bases. Entonces, entre lo que veremos hoy es, punto número 1, que es una sustancia ácida o básica. 2, la evolución de las teorías de los ácidos y bases. 3, qué es el pH y para qué sirve. Y 4, desarrollo de ejercicios. Así que si puedes, corre por una calculadora, ponte cómodo y quédate con nosotros, que hoy vamos a aprender mucho. Comencemos. Punto número 1. ¿Qué es una sustancia ácida o básica? Bueno, como podrás ver, en nuestro entorno existen infinidad de sustancias y de compuestos. Unos son de tipo ácido y otros son de tipo básico. Entonces, te preguntarás tal vez, ¿cómo distingo yo una sustancia ácida de una sustancia básica? Bueno, en principio vamos a diferenciarlas con las propiedades físicas y químicas de cada una de estas sustancias, ¿ya? Por ejemplo, en un ácido tenemos una característica muy importante que tiene un sabor agrio, a diferencia de una base que tiene un sabor amargo. En un ácido tenemos, al olfatear, tenemos una sensación de quemazón en la nariz, pero en una base no tiene un olor perceptible. Cuando estamos al tacto de un ácido, tiene una ligera sensación pegajosa. Sin embargo, en una base tiene una sensación resbalosa. Ahora, otras características y propiedades que tienen los ácidos y bases es que en ambos casos son solubles en agua, en ambos casos son corrosivos y también son buenos conductores de electricidad en disoluciones acuosas. Hasta aquí una pequeña pregunta. El vinagre, que lo usamos para tal vez ponerlo en nuestras ensaladas, ¿qué crees tú? ¿Que es una sustancia ácida o es una sustancia básica? Tienes 30 segundos para responder con base a estas propiedades que hemos visto ahora. ¡Tiempo! Bueno, como te habrás dado cuenta, la respuesta es una sustancia ácida, porque con las características que vimos hace un momento, cumple con las propiedades físicas de un ácido, además de que el mismo está elaborado en base a ácido acético. Punto número 2. Vamos a ver la evolución de las teorías de los ácidos y bases. Bueno, para empezar, en 1864 se generó la primera teoría, que es de Arrhenius, que puntualmente nos indica que en una disolución acuosa, un ácido es aquella sustancia que produce iones de hidrógeno, mientras que base es aquella sustancia que va a producir iones hidróxido o iones oxidrilo. ¿Ya? Ahora, nos indica, en sencillas palabras, que los ácidos se van a disociar en iones hidrógeno. Y eso es lo que vemos en esta reacción química. Tenemos el ácido clorhídrico que se está disociando en ion hidrógeno y en ion cloro. Ahora, las bases se van a disociar en iones oxidrilo. Y esta es una reacción típica de una base, el hidróxido de sodio, que se va a disociar en ion sodio y en ion oxidrilo. La reacción que existe entre un ácido y una base, según la teoría de Arrhenius, nos indica que se va a generar una sal y agua. Entonces, a esto comúnmente llamamos neutralización. Esta es una reacción de neutralización en la que van a combinarse el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio para generar una sal, que es el cloruro de sodio, y agua. Ahora bien, esta teoría ha tenido ciertas limitaciones, puesto que el mismo solo se considera en soluciones acuosas. Y también nos indica que no todos los compuestos que forman soluciones básicas van a tener este ion oxidrilo. Además nos explica por qué algunas sales no van a formar soluciones neutras. La segunda teoría que vamos a ver es la teoría de Bronsted y Lowry, que es en 1923, que puntualmente nos indica que un ácido es aquella sustancia que puede donar protones, mientras que una base es aquella sustancia que puede aceptar estos protones. En un ejemplo muy claro y muy dinámico pueden ver en sus pantallas que aquí hay dos personas, una que está dando dinero y la otra que lo está recibiendo. Entonces, según la teoría de Bronsted y Lowry, aquella persona que está entregando el dinero es un ácido. En cambio, la persona que lo está recibiendo llegaría a ser una base
Y el dinero puntualmente aquí se considera como si fueran los protones. Los ácidos hidratados se disocian para formar iones hidróneo, eso es lo que nos dice esta teoría. Por ejemplo, tenemos estas de acción, es el ácido clorhídrico, que lo vamos a hidratar, es decir, vamos a combinar con agua y vamos a formar este ion hidróneo. Como pueden ver en sus pantallas, ese es el ion hidróneo. Recuerda que el agua es una sustancia anfiprótica. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua es una sustancia que a veces se comporta como base y a veces se comporta como ácido, de acuerdo a las reacciones. En este caso, como lo estamos combinando con un ácido, el agua se va a considerar como si fuera una base, y así inversamente. Esta teoría nos indica también que las bases que se están hidratando se van a disociar para formar iones oxidrilo. Como vemos en esta reacción, el amonio se va a hidratar y va a formar el ion oxidrilo. Aquí en este caso el amonio es una base y el agua va a actuar como si fuera un ácido. Esta última teoría, que también surgió en 1923, es la teoría de Lewis, que nos indica que un ácido es aquella sustancia que acepta pares de electrones, mientras que una base es aquella sustancia que dona estos pares de electrones. Aquí ya no estamos hablando de protones, estamos hablando de electrones. Asemejamos este caso a este pequeño dibujo, en el cual la persona que está entregando el dinero sería una base y quien lo está recibiendo sería un ácido. En todo caso, el dinero ya no serían protones, serían electrones. Esta es una reacción muy característica de la teoría de Lewis, en el cual se combina el amoníaco con el trifluoruro de boro. El amoníaco en este caso es una base porque va a donar este par de electrones, y el trifluoruro de boro es un ácido porque va a recibir este par de electrones y va a formar un compuesto de adición o aducto, como se conoce. Esta es la forma molecular en la que se presenta esta reacción. La base es el amoníaco y el ácido el trifluoruro de boro, para formar un enlace covalente. Importante, algo que tienes que tener muy en cuenta en la teoría de Lewis es que los ácidos pueden contener uno o más iones de hidrógeno, a diferencia que de las bases no necesariamente van a contener iones oxidrilo. Pero tal vez te preguntes, ¿existen diferentes tipos de ácidos y bases? Es decir, ¿no solo ácidos o no solo bases? Bueno, pues sí. Se clasifican de acuerdo a ácidos fuertes y débiles y bases fuertes y débiles también. ¿Qué quiere decir que ácidos fuertes o bases fuertes? Que su disociación es total, es decir, se van a ionizar totalmente en el agua. A diferencia de los ácidos débiles y de las bases débiles, que su ionización es parcial en el agua, no es total. Entonces, vamos a ir a algunos casos, vamos a ver algunos ejemplos de los ácidos fuertes. El ácido perclórico es un ácido fuerte y el mismo generalmente es usado para fabricar municiones de guerra o también cohetes espaciales. El ácido sulfúrico, que es un ácido muy conocido, también es un ácido fuerte y el mismo es usado generalmente para la fabricación de baterías de automóviles o también para fertilizantes. Unos ejemplos de los ácidos débiles: tenemos el ácido fluorhídrico, que el mismo es usado para diferentes compuestos farmacéuticos y también para bombillas fluorescentes. El ácido acético es otro ácido débil, el cual es usado, como lo había mencionado anteriormente, para la fabricación de vinagre y también para shampoos anticaspa. Bases fuertes. Un ejemplo muy típico es el hidróxido de sodio, el cual es usado para fabricar papel y también para fabricar jabones. El hidróxido de bario es otra base fuerte, el cual es usado para la fabricación de raticidas y también para la elaboración de vidrios. Bases débiles. Tenemos como ejemplo el amoníaco, es una base débil, el cual es usado también como fertilizante y para diferentes productos de limpieza. El hidróxido de magnesio, que es un compuesto que generalmente es usado para elaborar antiácidos.
tú quién fue Gilbert Newton Lewis, ya que acabamos de hablar de su teoría? ¿Tú sabes quién es él? Bueno, Gilbert Newton Lewis nació en Estados Unidos en 1875. Fue un químico graduado de la Universidad de Harvard. Él mismo se hizo muy famoso gracias a su teoría de los enlaces químicos y por su definición de los ácidos y bases. Punto número 3. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH, en términos sencillos, es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. El mismo nos indica qué cantidad de iones de hidrógeno existen en una solución. Su expresión matemática es pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. Su expresión matemática es el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los iones de hidrógeno. Tienes que recordar que esto es adimensional, es decir, no tiene unidades físicas. Pero, tal vez te preguntes, si el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno, ¿existe algo que mida la cantidad de los iones oxidrilo? Bueno, pues sí, ya esto llamamos pOH. Su expresión matemática es bastante parecida a la del pH, con la diferencia de que es el logaritmo negativo de la concentración de iones oxidrilo. O también podemos usar esta ecuación, que el pOH es igual a 14 menos el pH. Pero para las concentraciones del ion hidrógeno y del ion oxidrilo en ácidos y bases débiles se debe considerar estas de acción. Es decir, cuando nosotros tenemos y queremos calcular el pH o el pOH de ácidos o bases débiles, siempre debemos de acudir a esta parte teórica. En general, las reacciones de los ácidos tienen esta ecuación. Es un ácido que se va a combinar con el agua y va a dar lugar a una base conjugada y al hidrógeno. Como puedes observar, el agua va a adquirir el ion hidrógeno del ácido y se va a formar el ion hidrógeno. Para esto, cuando estamos hablando de ácidos débiles, generalmente se desconoce su concentración. Entonces, como no podemos calcular el pH de este modo, primero tenemos que recurrir a esta constante de disociación, que es la que se usa para ácidos débiles. La constante de disociación Ka es igual a la relación del ion hidrógeno con la base conjugada sobre la concentración del ácido. En caso de bases débiles, igual tenemos que recurrir a esta ecuación, a esta reacción típica de las bases, en la cual se va a combinar una base con el agua y va a dar lugar a un ácido conjugado con el ion oxidrilo. Como te darás cuenta, aquí el agua se va a disociar, un ion hidrógeno se va a ir a favor de la base y va a formar un ácido conjugado, y el ion oxidrilo se va a quedar solo. Entonces, cuando hablamos de bases débiles, la concentración de este ion oxidrilo suele ser desconocido. Por tanto, no podríamos calcular fácilmente el pH o el pOH. Por eso es que también tenemos una constante de disociación llamada Kb, que es la relación del ácido conjugado con el ion oxidrilo sobre la base de nuestra reacción. Dicho esto, tal vez te surja una pregunta, y la típica que usualmente es que ¿qué nos indica el valor numérico del pH? Es decir, ¿qué es lo que llegamos a obtener con esto? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues nos indica, como habíamos dicho anteriormente, la acidez o alcalinidad de una sustancia, pero esto a través de una escala. Y esta es la escala que se usa, escala de pH, en el cual los valores que salgan los valores menores a 7 son aquellos que van a ser compuestos ácidos. En cambio, aquellos compuestos que tengan un pH mayor a 7 hasta el 14 serán considerados como compuestos básicos. Pero si algún compuesto tiene un valor de pH exactamente 7, no es ácido, tampoco es básico, es una sustancia neutra. Estos son algunos compuestos que nos indican en esta imagen qué pH tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos que el limón es un compuesto ácido,
porque tiene un pH de 2. También tenemos un compuesto como la sangre, que tiene un pH 8, es decir, es poco más allá de un neutro, es casi básico. Tenemos también el huevo, que tiene un pH de 8, el agua, que es un compuesto neutro porque tiene pH 7, el café, etcétera, etcétera. Son algunos de los ejemplos que pueden ver ustedes en sus pantallas. Con la imagen anterior que pudiste observar, ¿qué pH tiene el agua? Inciso A, 1, inciso B, 10, inciso C, 7. Tienes 30 segundos para responder. Tiempo. La respuesta es C. El pH del agua es 7 porque, como lo habíamos mencionado, es una sustancia neutra. No es ácido, tampoco es básico. Punto número 4. Desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Para esto nos indica que tenemos una botella de vino que tiene una concentración de iones de hidrógeno de 3.2 por 10 a la menos 4 molar. ¿Cuál será su pH? Bueno, para la solución de esto antes debes de recordar que la unidad molar es una relación del número de moles de soluto sobre el volumen en litros de una disolución. Es una concentración, así que tómalo mucho en cuenta. Para la solución vamos a usar sencillamente la fórmula del pH, que lo habíamos visto. Vamos a reemplazar valores ya que tenemos la concentración de iones de hidrógeno. Entonces vamos a calcularlo, vamos a introducirlo a nuestras calculadoras y sabemos que el pH es igual a 3,49. Entonces, como es menor a 7, nos quiere decir que el vino es una sustancia ácida. Pregunta: ¿cuál es el pH del vino en el ejercicio anterior? Inciso A, 10,51, inciso B, 11,51, inciso C, 9,91. Es algo muy sencillo. Tienes 30 segundos para responder. Tiempo. Como te habrás dado cuenta y como lo habrás calculado, la respuesta es 10,51, inciso A. Porque el pOH tiene esta fórmula de 14 menos el pH, hacemos la diferencia, 14 menos 3,49 y tenemos que el pOH es igual a 10,51. Ejercicio número 2. Para esto nos dice calcular el pOH de una disolución que tiene una concentración molar de igual a 0,5 de hidróxido de sodio. Entonces tienes que recordar, como aquí ya nos está hablando de un compuesto en específico, el hidróxido de sodio, con los ejemplos anteriores habíamos visto que el hidróxido de sodio es una base fuerte. Solución: al ser una base fuerte, entonces el hidróxido de sodio se va a ionizar totalmente. Como lo ven en su pantalla, se ioniza en ion sodio y en ion hidróxido. Su concentración va a ser también total. Entonces tenemos que una concentración para el ion hidróxido de 0,5. Entonces usamos la fórmula del pOH, que es igual al logaritmo negativo de esta concentración. Reemplazamos valores y tenemos que el pOH es igual a 0,3. pOH es diferente que pH, ten en cuenta esto. Ejercicio número 3. Nos dice calcular el pH del amoníaco, que tiene una concentración de 0,5 molar y nos indica también un Kb, una constante de disociación, igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, como nos da una constante de disociación y además debemos recordar que estamos hablando de amoníaco y este compuesto es un ejemplo de bases débiles. Entonces, la operación y la solución de este ejercicio va a ser diferente a las anteriores, porque ya estamos hablando de un compuesto débil. Entonces, para la solución, sabemos que al ser una base débil, el amoníaco se va a disociar parcialmente, no totalmente. Entonces, tenemos y recordamos la reacción general de una base, la vamos a igualar a nuestro caso y tenemos la siguiente reacción.
La concentración inicial nos indicaba que es igual a 0,5 para el amoníaco. Inicialmente no tenemos ninguna concentración para el amonio ni para el ion hidróxido. Al suceder las reacción va a existir un cambio en el cual se va a ionizar parcialmente, entonces se va a quitar una parte de la concentración del amoníaco y en la misma cantidad se va a aumentar para el amonio y para el ion hidróxido. Pero desconocemos qué cantidad es esta. Entonces, finalmente vamos a tener que la concentración para el amoníaco va a ser igual a 0,5 menos X, para el amonio va a ser X y para el ion hidróxido X. Entonces, no conocemos la concentración del ion hidróxido y es lo que necesitamos para calcular el pH. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a usar la fórmula de la constante de disociación. La vamos a adecuar a nuestro caso, es decir, las concentraciones del amonio y del ion hidróxido sobre la concentración del ion amoníaco. Reemplazamos valores y también nos daba un dato de que constante de disociación es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Igualamos estos dos y al despejar vamos a poder conocer cuál es el valor de X. Operamos y tenemos que X es igual a 3 por 10 a la menos 3 molar. Esta concentración de X es exactamente la misma que tiene la concentración del ion hidróxido. Entonces, ya conocemos esta concentración, podemos determinar el pOH, que es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido. Reemplazamos valores y tenemos que el pOH es igual a 2,5. Hacemos la diferencia y tenemos que el pH es igual a 11,5. Como su pH es mayor a 7, sabemos que el hidróxido de sodio confirmamos que es una base. Pregunta. Cierto jugo de toronja tiene una concentración de iones de hidrógeno igual a 5,01 por 10 a la menos 4 molar. ¿Cuál será su pH? De acuerdo a esto, ¿será ácido o será básico? Bueno, para esto tienes un minuto para responder, ya que es un ejercicio. Es bastante sencillo. Toma tu tiempo, hazlo con calma. Tiempo. La respuesta es, ya que usamos la fórmula de pH directamente y tenemos la concentración de los iones hidrógeno, reemplazamos y tenemos que el pH es igual a 3,30. Entonces, estamos hablando de un compuesto ácido. Bueno chicos, llegamos al final de la clase de ácidos y bases. Recuerda que hoy aprendimos qué es una sustancia ácida y una sustancia básica, la evolución de las teorías de ácidos y bases, también entendimos qué es el pH y para qué sirve, y por último desarrollamos una variedad de ejercicios que espero que te hayan servido mucho. No olvides de pasar, nos vemos en nuestra siguiente clase. Si te gustó, puedes comentarlo con tus compañeros y bueno, nos vemos la próxima. Chao.